Libro de Daniel, el capítulo 6, el verso 9 y el verso 10. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Bien, ya hemos orado, tengan la bondad de sentarse. El verso 11 dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Vea, hermanos, cuando uno se da a la tarea de investigar esto de la oración y lo que hemos venido viendo hoy, cuando uno se da la tarea de meterse en esto de la oración, y seguro que si usted hoy de verdad le ha prestado atención a lo que Dios nos ha hablado, y usted comienza a hacer cambios en su vida, a darle prioridad a esa búsqueda, seguramente que en usted, ya que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad, y en usted se vaya despertando ese anhelo de la presencia de Dios, ese anhelo de buscar el rostro del Señor. Esto es tan hermoso allí en la iglesia donde estamos pastoreando por la gracia y misericordia de Dios. Con mi esposo tenemos esas madrugadas de oración y solamente estamos invitando a los hermanos a venir el día sábado, y al templo, a la oración, a la madrugada, pero les insistimos mucho de la importancia de madrugar a orar. Y hace algunos meses de pronto el Señor me inquietó por algunas personas con nombres propios, de orar por ellas para que Dios las despertara a la madrugada, pero yo no se lo dije a nadie, además ni siquiera a mi esposo. Yo lo tenía en mi corazón, pero yo decía: Señor, despierta. Y cuando me despertaba a las madrugadas, muchas veces me iba al templo y comenzaba a orar por esas personas. Señor, despierta, Julano, despierta. Son personas que son preciosas, pero que queremos verlos más fuertes en la oración para que puedan liderar como tiene que ser. En fin, y una mañana llega una de esas personas y me dice: oiga, me dio un abrazo muy efusivamente y con mucho cariño me dijo: esta vieja que no deja dormir. Entonces yo me sonreí. Ella me lo dijo con mucho cariño: esta vieja, porque ella me dice mi vieja. Me dijo: esta vieja que no deja dormir. ¿Y qué pasó? Yo no estaba en tu casa. Y comencé así como a formarle un chiste, como que no te dejé dormir. Yo quería que ella me explicara. Me dijo: es que llevo como 3 noches que a la madrugada me despierto, inmediatamente siento que Dios me dice: bájate de esa cama y arrodíllate. Hermana, y he tenido que arrodillarme como nunca lo he hecho y he comenzado a tener unas experiencias gloriosas en el Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Otro de los jóvenes, líder de los jóvenes también, una noche llegó y dijo: oiga, hermana Luz Marina, y me cogió así como fragante. Me dijo: dígame la verdad, ¿usted qué le está diciendo a Dios? Y yo me quedé mirando, le dije: ¿por qué? ¿Orando por todos ustedes? Digo: no, a ver, a mí me aclara,
De los muchachos así efusivos que hablan, que son entrones, pero es un tremendo líder. Dice, no, dígame la verdad, ¿qué le está diciendo? Le dije, pero porque usted me dice que le diga que le estoy diciendo a Dios. Yo, ¿por qué tengo que contarle a usted lo que le digo a Dios? Digo, no, algo está pasando. Yo no sé usted en qué me está metiendo con Dios, porque llevo algunos días que a las madrugadas ya no puedo estar tranquilo. Tengo que bajarme de esa cama, tengo que orar, tengo que clamar. Y era un muchacho que era duro en el culto, él era así como duro y como a veces indiferente. Oiga, hermano, pero ha habido unas veces que lo hemos visto tirado en ese altar llorando y dice, Dios mío, ¿en qué me está metiendo Dios? Y una mañana le dije, es que Dios te está metiendo donde te tiene que meter, a quebrantarte y a humillarte, porque es así como vemos grandes victorias. Cuando estamos de rodillas en la presencia de Dios, estaremos en pie delante de los hombres. Dele un aplauso a la gloria de Dios, aleluya. Te adoro, mi Señor, 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 aleluya. No andes peleando con la gente para que ore. Hay hermanas que pelean con los hijos. ¡Ah! Está mugroso, no ora. Siga así sin orar y verá dónde va a parar. ¿Usted cree que con unas palabras lo va a arreglar? Lo empeora. Aquellas hermanas que dicen, ay hermana, ¿yo qué hago? Mi esposo casi no ora. ¿Qué hago? Le he dicho, le peleo, le discuto. Hermana, tu esposo no va a cambiar porque tú le digas que cambie. Con todo el respeto a los caballeros, ningún hombre cambia porque la mujer está encima diciéndole que cambie. Usted simplemente quédese callada ante su esposo y comience a hablar con Dios y Dios se lo cambia y se lo pone a orar. Esto es hermoso. Bueno, y a medida que uno va entrando en esto de los hombres, de las mujeres de oración, oiga, esto es impresionante lo que pudieron causar ellos con esa búsqueda permanente del rostro del Señor. ¿Usted se acuerda de Ana? Claro, ¿quién no se va a acordar de Ana? La madre de Samuel, del primer profeta sobre Israel. Esta mujer era estéril. Resulta que su marido tenía otra. Y esa otra le daba hijos. Y esta que era consagrada, espiritual, estaba estéril. Y parece ser que ella un día comenzó a sentir complejos. Claro, en ese tiempo cuando una mujer era estéril, ella sentía que el cielo se había cerrado contra ella, porque tal vez estaba en pecado, en desobediencia. Entonces, por eso Dios no me mira y me da hijos. Ese era el concepto de las mujeres hebreas cuando eran estériles, que Dios estaba enojado con ellas. Y resulta que la hermana Ana se dio a la tarea que todos los días le molestaba la vida a su esposo. Porque claro, la otra tenga hijos y esta no podía tener. Y un día cualquiera, él viéndola triste, dice que él le daba la mejor parte a ella. Viéndola así triste y aburrida, le dice, mujer, ¿y no te soy mejor yo que 10 hijos? Deja ya, porque se la pasaba era llorándole a su marido y peleando con él. Y el problema no se resolvía. Pero un día cualquiera, esta mujer hizo algo que vas a tener que hacer tú para ver la victoria. Dejar de pelear con tu marido, con tus hijos, dejar de pelear con todo el mundo y hacerte un propósito de un programa específico, como hemos mirado hoy. Programa específico de oración y ayuno. Vea, hermano, ¿sabe por qué no obtenemos victoria? Porque es que a veces tenemos peticiones y nos agarramos a entregarle papeles a todo el mundo. Y oren por mí. Vea, es más, eso de los papeles, las peticiones, eso es nuestro, eso no dice la Biblia. Hagan papeles y escríbanlos y tráiganlos. Y quiero decirles algo. Ojalá usted no sea una de esas que le encanta llevar el papel,
pastor, ore por mí, hermano, ore por mí, porque tenemos gente en la iglesia que les encanta que los carguen. Les encantan que les lleven la carga. Ay, hermano pastor, hermano Esquerles, ore por mí, mientras ellos están allá frente a la pantalla televisión, sentados con piernas cruzadas, tomando Coca-Cola. Hermano, ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Andan pidiendo la oración a todo el mundo. Yo quiero decirle que el día que la hermana Ana se levantó, no le pidió oración a nadie. Se fue solita para el templo, porque ella entendió que ella y Dios eran mayoría, y que cuando alguien se decide, dale un aplauso al Señor en esta hora. Decisión. 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 Y se fue al templo. Y la Biblia describe de ella una oración silenciosa. Dice que sus labios se movían, pero su voz no se oía. ¿Y qué nos hace creer a nosotros que ella oraba y no estaba dormida? Hay tipos de oraciones. La oración silenciosa de Ana. Hay otras oraciones de clamor con la mujer sirofenicia cuando tenía a su hija gravemente atormentada de demonios. Hay oraciones de llanto como cuando el pueblo regresó de la esclavitud, que le rindieron culto a Jehová, que habían cantos, habían lágrimas, había alabanza, había adoración, había una mezcla de cosas. Yo quiero decirte en esta noche, hermano, hermana, no sé tú cómo oras, si oras en voz baja, en voz media, en voz alta, como sea, cualquiera sea la forma en que tú ores. Lo importante es que cuando tú ores tengas la fe y la confianza que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Que tú tengas la confianza que cuando estás orando al que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, al que hace maravillas, y que tienes que acercarte por la fe, y que la Biblia dice es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de las que no se ven. Ana se fue al templo por pura fe. Uno a veces se encuentra hermanos que vienen y ayunan un día. Ay, me voy a ayunar por ese hijo rebelde. Ay, me voy a ayunar por esa hija perdida, por ese esposo perdido. Y están aquí todo el día y oran y lloran y claman. Y cuando salen afuera y se encuentran una hermana. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, hermana, ¿de dónde viene? De la iglesia. Ah, sí, hermana, estaba orando y ayunando por ese hijo rebelde. Ay, hermana, a propósito, ¿y cómo sigue su hijo? Ay, hermana, ese muchacho sigue endemoniado como siempre. Y acaba de salir del templo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos jugando o estamos orando? Necesitamos decirle, Señor, auméntame la fe para que podamos creer que será arrebatado del botín del valiente, será quitado el cautivo del tirano. Yo defenderé tu pleito, yo salvaré a tus hijos, dice Jehová de los ejércitos. Afírmate en las promesas de Dios y créele a Dios. Escúchame bien, créele a Dios, no en. Porque todo el mundo cree en Dios, hasta el diablo también. Y tiembla. Tenemos cristianos, yo creo en Dios. Vaya a la cárcel y allá los que han matado, los que han robado, los que han hecho barbaridad, creen en Dios. Y todo el mundo cree en Dios. Otra cosa es creerle a Dios. Y necesitamos en este programa de oración creer a Dios, que Él es fiel, que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, si la voz de la hermana Ana no se oía y sus labios se movían, hay algo que quiero que caigamos en cuenta. Lo que hizo que la oración llegara a la profundidad de Ana, ¿sabe qué fue? Que dice que lloró abundantemente. Así lo dice.
lloró abundantemente. O sea que ella le dio rienda suelta a las lágrimas, le dio rienda suelta al clamor. Yo recuerdo hace 9 años, cuando me invitó el hermano Marcos Pavón a que acompañara a un grupo de hermanos que estaban comenzando en la obra. En ese tiempo, va para 10 años, para hacer un ayuno en España, especialmente por la salvación de los españoles. Hermanos, estuvimos 3 días. Ya ese ayuno lo hemos hecho 3 veces. La última vez que estuve fue el año, finalizando el año antepasado. Y para que en este momento hayan 100 iglesias en España, y para que en este momento hayan españoles bautizados, españolas que no las hacía cambiar nadie el modo de vestir, porque su cultura europea como que no se los permitía verlas vestidas cristianamente como nosotras, ver las presidentas de Dorcas, presidentes de jóvenes, y ver a un pastores españoles predicando la palabra. Eso no fue más que el resultado, porque era un país estéril, era un país que no daba, que no producía almas españolas. Cuando el hermano Marcos salía, evangelizaba, le rompían los tratados, se los tiraban en la cara y le decían: que viene este pobre colombiano miserable aquí a hablarnos de Dios. Nosotros no necesitamos de ese Dios, nosotros tenemos cultura, nosotros tenemos plata y nosotros lo tenemos todo. Así que usted perdió el año si cree que españoles se van a convertir. Lo humillaban y lo afrentaban. Pero yo la imagen que tengo es del hermano Marcos, su esposa y sus hijos tirados en un rincón, llorando: danos españoles, danos españoles, danos españoles. Y yo lo veía él siendo aún un hombre, como lloraba y lloraba y lloraba. Igualmente sus hijos y su esposa se paraban a las 3 de la mañana todos los días a reclamar españoles. Y hoy en día están con la tremenda bendición de tener 100 iglesias en España que alaban y glorifican a Dios en espíritu y en verdad. Se quitó la esterilidad. Dale un aplauso a Dios en esta hora. Aleluya. Ana supo que ella no se fue a jugar. Hermano, cuando usted venga a orar y ayunar, es a orar y ayunar, no es a jugar, no es a charlar, no es a escuchar el celular, no es a entrar en el internet, como hemos visto hoy. Concéntrese, entréguese, sueltes. No hay cosa más linda, no hay bendición más grande que cuando uno tiene una necesidad, que cuando uno tiene una carga y uno se olvida, y como dice Mateo 6, cierra todas las puertas y entra en esa cámara secreta y en esa intimidad con Dios. Uno se le olvida todo, se le olvida el tiempo, y déjame decirte, uno puede pasar 2, 3, 4, 5 horas y uno no siente el tiempo, porque uno está ahí librando una batalla, uno está ahí luchando. Pero cuando uno se para de ahí, uno se para como un gigante con la victoria en las manos, porque uno sabe que lo que uno hizo ahí fue lo que Dios mandó que se hiciera, y cuando uno lo hace como tiene que hacerlo, entonces viene la victoria. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Imagínese usted que cómo sería la actitud de Ana, que el sacerdote, el pastor de ella, ni siquiera el pastor de ella estuvo a su favor. La criticó. Oye, hermana Ana,
estás ebria, estás borracha, digiere tu vino. ¿Y qué le responde ella? No, Señor mío. Vea, ya fue una mujer respetuosa. Hermano, cuando a usted, hermana, cuando a usted alguien le malinterprete lo que usted está haciendo para Dios, no pelee, no discuta, no responda, no se enfrente. Sea humilde. Porque mire que Ana, por el hecho de que estuvo ahí 3 días, ella no dijo, hermano Elí, respete. No. Ella le dice una palabra de mucha sumisión, a pesar de que Elí ya había caído de la gracia de Dios. Sí, en ese momento él había caído de la misericordia de Dios por ser permisivo por el pecado de sus hijos, y ya Dios estaba quitándole ese sacerdocio y estaba preparando a alguien para que tomara ese lugar. Sin embargo, ella lo respeta y le dice, no, Señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Lo que pasa es que yo soy una mujer atribulada en mi espíritu. Otra versión dice, soy una mujer trabajada en mi espíritu. Tengo grandes congojas y dolor. Hermano, cuando usted esté afligido, cuando usted tenga problemas, usted necesita sacar tiempo para orar. Usted necesita sacar tiempo para ayunar. La Biblia dice, si alguno está afligido, haga oración. Usted tiene que desconectarse de cosas cuando tenga una situación que necesite salida. Porque a veces las situaciones se alargan, no porque Dios quiera alargarlas, somos nosotros los que las alargamos porque no queremos buscar a Dios como tiene que ser. No tengas a tu sierva como una mujer impía. Soy una mujer que he derramado mi alma ante la presencia de Jehová. Y en ese momento parece que el sacerdote sintió un poco de vergüenza. Bueno, tal vez me confundí, qué vergüenza, disculpa hermana, pero inmediatamente le regala una oración y le dice, Jehová conceda la petición de tu corazón. Y mire que cuando ella salió del templo, ya no salió triste. Yo pregunto, ¿por qué nosotros cuando oramos, cuando ayunamos, que tenemos problemas y dificultades, por qué seguimos con la cara larga? ¿Por qué seguimos confesando derrota? ¿Por qué estamos discutiendo? ¿Por qué llegamos a la casa con una cara de revólver? ¿Por qué respondemos mal? Ay, es que mi problema es que yo entrego el cargo, es que yo no sigo hasta que esto no se me resuelva. Después de que Ana terminó su programa de oración y ayuna, se llegó contenta. Ella fue y comió y le dio gracias a Dios y comenzó a sentir que en su vientre iba a pasar algo. Y a los pocos días su esposo se allegó a ella y llegó el milagro. Se quitó la esterilidad y Dios abrió ese vientre y nació el gran Samuel. ¿Y qué hombre el que nació? Fue el único hombre que le dijo al pueblo de Israel, ay de mí, el día que yo no ore o interceda por ustedes. Se hizo un propósito de interceder por el pueblo. Se hizo un propósito de responderle a Dios en esto de la oración. Pero ¿por qué nació el gran Samuel? Porque salió de un vientre, de un alma que estuvo abatida, de un alma que estuvo atribulada, pero que libró esa batalla, no peleando, no discutiendo, sino en la presencia de Dios, y pudo lograr resultados. Cuando nosotros no oramos, hermanos, somos presa fácil del diablo. Razón tuvo el Señor en decir, velad y orad, para que no entréis en tentación. Porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. ¿Sabe qué estaba pensando? ¿Por qué Sansón no llegó a ser el hombre que Dios quería que fuera? ¿Sabe por qué?
Uno observa la vida de Sansón y no pasa más de 4 capítulos. Si uno lo compara con la vida de Pablo, con la vida de David, con la vida de otros hombres, dice, oye, pero el registro de la vida de este hombre es como muy corto. ¿Ustedes creen que la voluntad de Dios era que Sansón hubiese terminado sin ojos y siendo la burla y el escarnio de los filisteos? No. Lo que pasa es que el carácter de él era voluble. Era un hombre altivo, de carácter fuerte. Era un hombre que tenía lascivia en su corazón. Era un hombre voluntarioso. ¿Acaso no nos acordamos cuando comenzó a enamorarse de una filistea, que su papá y su mamá le dicen, oiga, mijo, ¿acaso no hay hija entre los hermanos a la cual tú te puedas enamorar? ¿Cómo se te ocurre meterte con una filistea? Papá y mamá, esa es la que me gusta y punto. Tráigamela. Y yo quiero que miremos dónde terminó Sansón y por qué terminó como terminó. Claro, uno encuentra un texto que dice, y eso venía de parte de Jehová. Que sus padres no entendieron que venía de parte de Jehová. ¿Pero por qué venía de parte de Jehová? Venía de parte de Jehová porque es la voluntad permisiva de Dios por el carácter del hombre que quiere hacer lo que quiera. Dios no nos obliga a orar. Dios no nos obliga a consagrarnos. Dios nos presenta el camino, nosotros escogemos. Pero a veces Dios tiene que permitirnos que caigamos en cosas porque somos radicales, porque yo soy así, porque yo no cambio, porque así era mi papá, así era mi mamá, así soy yo, esa es mi cultura y punto. Y Dios no puede trabajar con gente necia. Dios no puede trabajar con gente radical. La Biblia dice, reconóceme en todos tus caminos y yo te enderezco las veredas. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Para él, para Dios usarlo, para librar al pueblo de los filisteos, había habido otras formas. Lo que pasa es que uno no encuentra a Sansón orando. Mira, hermano, toda la vida de Sansón solamente aparece 2 veces orando. Solo 2 veces. ¿Y sabe cuándo? Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramá. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Moriré yo ahora de sed? ¿Caeré en manos de los incircuncisos? Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua y él bebió y recobró el espíritu y se reanimó por esto y llamó el nombre de aquel lugar el Acoré, en el cual está Leí hasta hoy. La primera vez que aparece orando. ¿Dónde lo ve uno? Basado en esa parte del Padre Nuestro que dice, líbrame de tentación. ¿Dónde lo ve uno orando? Dios, ¿será que me meto con esta filistea? ¿Cómo es que la vida de Sansón tan corta y hubo 3 mujeres en su vida? La filistea, luego la ramera. Y por último, cayó en las manos, en las rodillas de Dalila. Una vida convulsionada, una vida desordenada, porque era un hombre lleno de pasiones. Pero no era un hombre que buscaba a Dios.
¿Por qué Dios se atrevió a decir de David: ningún hombre conforme a mi corazón? A pesar de que falló, a pesar de que pecó, sin embargo, vio el momento en que necesitaba arrepentirse, vio el momento y sintió que necesitaba agarrarse de la mano de Dios. Comenzó a sentir dolor en su corazón. Uno ve aquí que Sansón peca y sigue tranquilo. Sin embargo, David, cuando falló, sus huesos estaban secando. Su cuerpo se estremecía porque él sabía lo que había hecho. ¿Sabe cuánto duró David? 7 noches con 7 días tirado en el piso. Y de ahí es donde sale la tremenda composición del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego le viene la inspiración del Salmo 32, porque fue un hombre que así como pecó, así se levantó. Y usted mire que uno de los hombres que más habla de oración en la Biblia se llama David. Él falló, él tuvo su caída, pero así se levantó, hermano. Y después de eso, él se apasionó por la presencia de Dios, lo buscaba más, se metía más, porque se dio cuenta que de la única forma que podía vencer era orando y buscando la presencia del Señor. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y terminó David su vida en victoria. Pero ¿cómo terminó Sansón? Escuche esto. Y aconteció que cuando los enemigos filisteos sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Cómo puede una persona que fue anunciado su nacimiento como Sansón, un hombre tan especial que el Señor le dijo a sus padres: no beberá vino ni sidra, y el secreto de él, su cabello, y todas esas recomendaciones, y si Dios lo había traído en ese momento para librar al pueblo de los filisteos, cómo cayó en manos de los filisteos, cómo cayó tan bajo? Usted sabe lo que es que el enemigo diga: tráiganos a Sansón para ponerlo como juguete. Ya estaba ciego, ya estaba sin ojos. Burlado él y burlado el pueblo de Israel por un líder que tuvo en poco la búsqueda del rostro y de la presencia del Señor. Y la segunda vez que aparece orando, la segunda y la única, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame, hazme palpar la columna sobre la cual descansa la casa, para que me apoye sobre ella. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez. Claro, era tan escasa las veces que entraba en su presencia que tuvo que decir esto: solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis 2 ojos. O sea, la primera oración para satisfacer una necesidad de sed, porque había matado a 1000 hombres con una quijada. ¿Por qué causa? De pronto no era ni tanto por la carga que tenía de librar al pueblo, porque si de verdad hubiera tenido carga, se hubiera guardado para Dios y no hubiera pecado y no hubiera hecho blasfemar el nombre de Jehová. Más tuvo esa reacción por ira, por ego. Y la segunda: oh Dios, permíteme que caiga estos muros para
que yo tome venganza de mis ojos. Ni siquiera le salieron unas palabras de oración, a lo menos para que al final de mi vida alguien te dé la gloria, porque le importaba más su vida personal que las cosas de Dios. Cuidado, líderes que sirven a Dios. Cuidado. Estamos sirviendo a Dios, y si queremos ser buenos líderes y si queremos ser bendición, no te preocupes tanto por el conocimiento. Si lo tienes, gloria a Dios, y eso te ayudará. No te preocupes tanto por adquirir otras cosas menos la unción, porque si no oras, si no buscas a Dios, tu liderazgo va a ser carnal, tu liderazgo va a ser con cosas que no le van a agradar a Dios. Pero si tú eres un hombre, una mujer que estás en las manos de Dios, que acudes a Dios, que lo buscas, entonces te limpias, te santificas, y no serás capaz de servirle a Dios de cualquier manera, porque los púlpitos no son escaparates para exhibir conocimientos. Estos son lugares sagrados donde tenemos que las aguas salir del altar para que la gloria de Dios venga al pueblo. Dale un aplauso al Señor en esta hora. Las mujeres lo dañaron. Cuidado, hermano. Cuidado con la lascivia. Cuidado con de noche, mientras tu familia está durmiendo, entrar a internet, a páginas de pornografía. Cuidado. Y después vengas aquí a cantar unas alabanzas, y después vengas aquí a ministrar instrumentos, y después pases a liderar los caballeros, y después cuidado. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo. Podemos caer en el peligro de mantener liderazgos llenos de conocimiento sin unción. Pero para salvar este mundo, para libertar los cautivos, para sacar los presos de la cárcel, para sanar los que están heridos, Dios no necesita tanto conocimiento como gente que sea santa y ungida por el poder del Espíritu Santo para hacer su obra. Líder, si no eres de oración, tu liderazgo está en la cuerda floja. A veces cuando una persona que sirve fracasa, uno escucha el comentario: uy, pero ¿qué pasó? Si esa persona, mire cómo predicaba. Uy, el Señor cómo la usaba. Y es verdad. Uy, pero ¿qué pasó? Si hace 8 días, si hace 15 días estaba que hacía estremecer la gente, ¿y que ahora? ¿Que está en pecado? ¿Está mal? ¿Qué pasó? ¿Sabe yo qué le contesto a la gente? Con mucho dolor le digo: hermano, eso no comenzó anoche, ni hace 8 días. El cáncer nunca se desarrolla de la noche a la mañana. Comienza unas pequeñas células, y por eso es que dicen: hay que hacerse el examen a los hombres de próstata, a las mujeres el examen del seno, hay que hacerse en la citología, hay que estar vigilando cualquier bolita, cualquier lunarcito para detectar a tiempo. Cuando un cristiano, cuando un líder, alguien que le sirve al Señor falla, hermano, el pecado no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Y tal vez esta noche aquí hay alguien que está en ese proceso para abajo, pero aquí hay uno que te puede levantar, aquí hay uno que te puede restaurar.
servicio santo. Puede ser que esa persona oraba, eras Dios, dame unción, dame la palabra, dame sabiduría, y Dios se la dio, porque eso fue lo que le pidió. Pero yo quiero invitar a la iglesia y a todos los servidores en el nombre de Jesús esta noche a que no solamente pidamos unción para predicar, unción para vivir, unción para pensar, unción para ver, unción para hablar. Que mi vida esté ungida, que mi vida sea transparente, que mi vida sea santa, que mi vida sea íntegra, que mi vida sea temerosa. Hermano, servidor, necesitamos, hermanas, de oración, que oremos en las iglesias, temor de Dios. Yo a veces me paseo a las madrugadas por la iglesia, Señor, temor de Dios a la iglesia, temor de Dios, temor de Dios, temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque fácilmente podemos caer en cosas, pero cuando el temor de Dios se apodera, Él nos guarda. ¿Qué tanto estamos orando? Señor, guárdame del mal, líbrame del pecado. Hermanos, el diablo nunca ataca por la parte más fuerte. El diablo siempre ataca por la parte más débil. Él no es tan bobo para ofrecerle chocolatina al que le gusta pan. Él conoce tu debilidad y la mía también, y Él va atacando y va atacando. ¿Cuál es tu debilidad esta noche? Ay, hermana, mi debilidad es el internet. Grave, grave, porque ese aparato hay que ponerle control. Hermano, gracias a Dios nos benefician muchas cosas. Yo puedo comunicarme con mis hijas en la obra misionera, la del Salvador y la de África, por esos aparatos. Oramos por ellas, les ministramos consejería, porque si tuviéramos que llamarles por teléfono nos vale como 1.800 un minuto a África. Es una bendición. Pero si usted siente que ese aparato le está dominando, usted necesita que se lo diga a Dios en oración. Vea, cuéntele a Dios, dígale: vea Dios, yo vengo, esto es serio, yo siento que esto me está dominando. Antes yo me sentaba media hora, pero Señor, ya pasó una hora, Señor, ya pasó 2 horas. Ayúdame, líbrame de tentación, líbrame del mal, dame fuerzas, dame dominio propio. Y si es posible, véngase un día a ayunar, a crucificar esto. Y yo se lo aseguro, eso es velar. Cuando el Señor dijo velar, no está hablando de una vigilia. La Biblia sí habla de las vigilias de la noche, pero cuando dice velar y orar, es que antes de orar hay que velar, vigilar. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy? ¿Cómo está mi vida cristiana? Pero hermano, no hay tiempo para vigilar la vida cristiana. Estamos a la carrera, corremos, vamos, venimos. Y a veces los servidores estamos así: ay, sí me toca la enseñanza, ay, sí me toca el trabajo, ay, sí, Dios, ayúdame, respáldame, Señor, que tu palabra corre. Y vamos y venimos. Pero ¿cuánto tiempo sacamos para irnos un día? Dios, vengo a una limpieza general. Ustedes no notan, hermanas, las amas de casa, que todos los días hacemos un aseo, barremos, trapeamos, sacudimos así, pero pronto a veces decimos: uy, mi casa necesita un aseo general. Y nos tenemos que dedicar, ¿verdad? Y sacamos las ollas y metemos bajo las camas y movemos todo. Se nos va el día limpiando paredes, limpiando. Y uno dice: Dios mío, ¿de dónde salió tanto mugre? ¿De dónde salió tanta cosa? Mire, pero se nos fue tiempo. Pero cuando ya quedó todo eso limpio, agradable, decimos: quedé un poquito cansada físicamente, pero valió la pena. Uy, yo no pensé que tenía tanto mugre amontonado. ¿Sabe cuándo nos damos cuenta cuánta basura hay en nosotros? Cuando estamos en la presencia de Dios. Examíname, oh Dios, y prueba mis pensamientos, y mira si en mí hay camino de perversidad. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Pero si tú pasas de largo, cuidado, porque va a llegar el día en que tu maldad te alcanzará y tu pecado te castigará. Te castigará. ¿Sabe qué le tengo yo? Me asusta un poco. Cuando
yo comienzo a pedir, Señor, limpia, trae limpieza, saca la basura. Uy, hermanos, comienza Dios a ir sacando cosas. Y cuando en la iglesia hay gente que tiene celo, que quiere la presencia de Dios, porque muchas veces esa presencia no se manifiesta porque hay mugre, porque hay interrupciones, porque hay cosas que a Dios no le gustan. Entonces uno entra en angustia porque no se derrama el Espíritu Santo, porque pasan tantos meses ni una sanidad, porque no hemos visto victorias. Parece que de pronto en malas derrotas que las victorias. Hay que hacer un examen, ¿qué está pasando? Porque la iglesia tiene que estar en un fuego continuo, tiene que estar, es una fuente de agua que salta para vida eterna. Agua pura, agua limpia. Pero cuántas veces vamos cayendo en cosas y esto entorpece la bendición. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel iban? Hubo alguien que escondió un manto babilónico, un lingote de oro, un manto. Y el pueblo se tuvo que detener porque estaban perdiendo. Y el siervo se arrodilla a hablar con el Señor y el Señor le dice: párate de ahí, hay pecado en el pueblo. Vete por todas las tribus y averíguate, porque alguien desobedeció y agarró el lingote de oro, el manto babilónico, y lo escondió en la tienda. Y se tuvieron que ir de tienda en tienda. Y eso fue en el Antiguo Testamento. Y fue tan terrible que en la casa del hombre, apostamente fue un hombre de la tribu de Judá, donde encontraron el pecado oculto. Entonces la orden era que sacaran a ese hombre y a su familia y la apedrearan. Y murieron apedreados para quitar el estorbo de lo que Dios quería hacer con el pueblo. Y eso trajo miedo, y eso trajo temor, y se dieron cuenta que no se estaba jugando. Hermanos, quizás en este tiempo no va a pasar lo mismo. Estamos bajo la gracia, pero no abusemos de la gracia, pecando y dándole rienda suelta. Y en el culto Dios te habla y te dice: arrepiéntete, cambia, busca. Pero yo quiero decirte en esta noche, si no cambias tu vida orando y ayunando, no vas a poder vencer, porque de la única forma que podemos vencer es cuando sacrificamos la carne, cuando nos humillamos y cuando comenzamos a orar. Dios, dame poder, dame fuerzas para vencer, dame la victoria contra mí, contra el enemigo. Y como dijo David a Goliat: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios te da poder para enfrentar el pecado y el mal, y serás un victorioso en el nombre de Jehová de los ejércitos. Dios está aquí esta noche. Y ya para terminar, ¿qué hay en tu mente? ¿Qué ven tus ojos de noche? Cuando no está papá, cuando no está mamá, cuando no está tu esposa. Me encierro en el cuarto. Que no me vea mi mujer, que no me vean mis hijos. ¿Y eso qué importa? Al fin y al cabo ellos no te pueden condenar. Intentes esconderte del ojo de Dios. Eso te está haciendo creer el diablo. El que dio el ojo no verá, el que dio el oído no oirá. En ese rincón donde tú te metas a mirar las cosas que no debes mirar, ahí hay un ojo invisible que te está viendo. Ahí hay una presencia que está
dándose cuenta de lo que tú estás haciendo. Pero si en esta noche comienzas a trabajar en tu vida temor de Dios, y una noche de esas, en vez de irte a prender esos aparatos, te arrodillas en ese lugar y dices: no, yo tengo que vencer, yo tengo que salir adelante, yo voy a buscar ayuda. Y si te da vergüenza que alguien se dé cuenta de tu problema, habla con Dios, confiésale a Dios, pídele misericordia, que cuando tú le pides misericordia, entonces Dios te levanta, porque Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Dios no está aquí para avergonzar a nadie, pero sí está para levantarse al que quiera levantarse. Tú no eres un derrotado porque tengas una derrota, sino porque no te levantes de ella. Y aquí está el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dios tiene propósitos con tu vida. Pero escúchame, ¿por qué Daniel pudo irse a su casa después de escuchar el edicto del reino y el imperio más poderoso que había en ese momento? Cuando se dijo: como no tenemos nada malo. Yo digo: Dios, si Daniel pudo llegar a eso, que nadie tenía nada que señalarlo de malo, cuando Daniel no recibió el Espíritu Santo ni vivió bajo la gracia, ¿por qué nosotros los cristianos del siglo XXI no podemos vivir sin que nos señalen de lo malo? Podemos vivir. Podemos vivir. Lo que pasa es que nos enseñamos a la mediocridad, a la pobreza espiritual. Y cuántas veces, para escudar nuestros errores, no me miren a mí, miren al Señor. Por eso Él dijo: aprended de mí. Por eso Él dijo: mirad a mí, sé salvos todos los términos de la tierra. Pues yo quiero decirles, hermanos, que el que quiere ser un buen intercesor, el que quiere ser un excelente cristiano, tiene que ponerse al frente, como dijo Pablo: aprended de mí como yo de Cristo, sé imitadores de mí como yo de Cristo. El mundo necesita imitar una gente santa, una gente transparente y una gente que viva para Dios. Yo sé que esto es duro para algunos. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo en el espíritu, la carne se va bajando y el espíritu va creciendo y logramos las alturas. Porque si queremos encontrarnos con el Señor, vamos a ser trasladados, pero en el espíritu, no en la carne. Y si estamos viviendo en la carne, aquí nos vamos a quedar. Pero que el diablo escuche, por si acaso está por ahí: no nos vamos a quedar, porque vamos a ser más que vencedores. Vamos a crecer, vamos a vivir para Dios, vamos a orar más. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Créele a Dios que Él te va a levantar esta noche. Mira dónde llegó Daniel. Sacaron un edicto, porque como no tenían más de qué señalar. Pero cuando llegó este edicto, si hubiese sido un cristiano del siglo XXI, cuando sacaron el edicto: esto se acabó, me voy. ¡Qué miedo! No oro, no busco, me escondo, o me meto con ellos a creer en lo mismo. Pero ¿cómo comenzó Daniel? Jóvenes que están aquí, proponiéndose en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Si tú no quieres contaminarte con la comida del rey, de lo de afuera, tienes que orar todos los días por la mañana: Dios, guárdame, líbrame del pecado, líbrame de la carne, líbrame del orgullo, líbrame del sexo, líbrame de la pornografía, líbrame de la mentira, líbrame del engaño. Dame un cerco de tu protección, protege mi alma, mi espíritu, guarda mis ojos. Y cuando tú comienzas a orar, Dios viene a ayudarte. Y aunque se presente la tentación, porque no es que no se presente la tentación, ella se presenta, pero cuando la tentación llega, tú tienes una cobertura del poder de Dios, porque has acudido a Él para que te guarde y te ayude, y Él te va a ayudar.
Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando llegó este edicto, Daniel estaba ungido, estaba lleno, estaba fuerte, tan fuerte espiritualmente, que cuando dijeron se sacó un edicto solo por 30 días. Oiga, hermanos, era solo 30 días. ¿Cuál era el edicto? Que cualquier hombre que le hiciera petición, orar a cualquier otro Dios aparte del que ellos habían establecido, moría. ¿Y qué hizo Daniel? ¡Ja! Que me van a quitar a mí. Ese edicto lo sacaron fue por causa mía. Claro, que me van a quitar a mí que ore. Se equivocan. Salió corriendo y dice la palabra de Dios que abrió las ventanas y se arrodilló, porque los hombres llegaron y lo vieron arrodillado. Dice, como solía hacerlo. Eso quiere decir que él tenía la costumbre de orar por la mañana, a mediodía y por la tarde. Abrió las ventanas, comenzó a orar, comenzó a sentir la presencia de Dios, comenzó a sentir fuerza, comenzó a sentir valor. Se fue el miedo, se fue el susto, se fue todo esto. Cuando un cristiano busca a Dios, colóquense de pies, por favor, a través de la oración, entonces puede venir lo que venga y tú no flaquearás. Entonces te echarán al horno ardiendo, pero tus ropas no se quemarán.